Muy buenos días a todos. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas y el día de hoy vamos a hablar del tema Machine Learning. Mi grupo está conformado por Gary José Andrade Segura, Carlos Acosta Patiño, Kevin Robert Barreto Granados, Giansandro Estrada López, Daniel Elías López Villavicencio, James Alexander Jiménez Zambrano. Esta materia es de optativa, el profesor encargado en la materia es el ingeniero Rubén Darío Solórzano Cadena y somos del curso 10B. La tabla de contenido está mediante este orden. Primero va a comenzar mi compañero James Alexander Jiménez Zambrano, que va a hablar sobre qué es Machine Learning y la importancia. Después sigue mi compañero Gary José Andrade Segura, que va a hablar qué se requiere o cuáles son los programas que se requiere para crear un buen sistema de Machine Learning. A continuación sigue mi compañero Carlos Acosta Patiño, que dirá sobre el aprendizaje no supervisado. Después mi compañero Daniel Elías López Villavicencio, que dirá sobre el algoritmo de aprendizaje refuerzo. Mi persona va a hablar sobre Machine Learning por lote. Y por último, mi compañero Kevin Barreto Granados va a hablar sobre Machine Learning online. Hola, quien les habla James Alexander Jiménez Zambrano. Hoy les vamos a hablar sobre lo que es el Machine Learning o aprendizaje automático. Hace referencia a la capacidad de una máquina o software para aprender mediante la adaptación de ciertos algoritmos de su programación respecto a cierta entrada de datos en su sistema. Es una tecnología que permite hacer automáticas una serie de operaciones con el fin de reducir la necesidad de que intervengan los seres humanos. Esto puede suponer una gran ventaja a la hora de controlar una ingente cantidad de información de un modo mucho más efectivo. ¿Por qué Machine Learning? Debido al aumento de la capacidad y al abaratamiento de las tecnologías de la información y desde los sensores, podemos producir, almacenar y enviar más datos que nunca en la historia. De hecho, se calcula que el 90% de los datos disponibles actualmente en el planeta se ha creado en los últimos 2 años, produciéndose actualmente en un torno de 2,5 quintillones de bytes por día, siguiendo una tendencia fuertemente creciente. La actualidad de Machine Learning. Machine Learning ofrece una manera eficiente de capturar el conocimiento mediante la información contenida en los datos para mejorar de forma gradual el rendimiento de modelos predictivos y tomar decisiones basadas en dichos datos. Se ha convertido en una tecnología con una amplia presencia y actualmente está presente en filtros anti-spam para correos electrónicos, conducción automática de vehículos o reconocimiento de voz e imágenes. La compañía Beacon-Tech en la siguiente imagen muestra una detección de eventos en tiempo real para una ampliación de videovigilancia basada en Machine Learning. Como vemos aquí, controla cada movimiento de cada persona basados en datos insertados en su sistema. Hola, muy buenas noches. Les saluda Gary Andrade, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estoy cursando el 10º semestre, paralelo C. Hoy día vamos a compartir un poco sobre algunos temas del Machine Learning. Bien, ¿qué se requiere para crear buenos sistemas de Machine Learning? Recursos de preparación de datos, algoritmos básicos, automatización de procesos, interactivos, escalabilidad, modelado en conjunto. La diferencia principal con el aprendizaje basado en máquinas es que al igual que los modelos estadísticos, el objetivo es entender la estructura de los datos, ajustar distribuciones teóricas a los datos que son bien entendidos. De modo que con modelos estadísticos hay una teoría. Detrás del modelo que se demuestra en términos matemáticos, requiere que los datos cumplan también con ciertas suposiciones de rigor. Bien, ¿cuál es la estructura del Machine Learning? Esta se ha desarrollado con base en la posibilidad de usar computadoras para sondear la estructura de los datos, incluso si no tenemos una teoría de qué aspecto tiene la estructura.
Como el Machine Learning utiliza a menudo un enfoque interactivo para aprender de datos, el aprendizaje puede ser automatizado con facilidad. Se hacen pases para los datos hasta que se encuentre un patrón sólido. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de Machine Learning? Bien, hay diferentes tipos de sistemas de Machine Learning y estos los podemos dividir en diferentes categorías. Está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje de refuerzo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje supervisado. En este aprendizaje los algoritmos trabajan con datos etiquetados, intentando encontrar una función que, dadas las variables, la etiqueta de salida adecuada se les debe asignar. Este de aquí se lo suele usar en problemas de clasificación, que son los de identificación de dígitos, diagnóstico o detección de fraude de identidad, y los problemas de regresión, que son las predicciones meteorológicas de expectativa de vida, de crecimiento, etc. Por ejemplo, un detector de spam analiza el histórico de mensajes viendo qué función puede representar. Según los parámetros de entradas que se definan, en este caso el remitente o el destinatario, o parte de una lista si el asunto contiene determinados términos. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola a todos, es mi turno en la exposición. Vamos a entrar un poco más en contexto acerca de los tipos de sistemas de Machine Learning. En este caso, continuaremos con el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado se utiliza contra datos que no tienen etiquetas históricas. No se da la respuesta correcta al sistema. El algoritmo debe descubrir lo que se muestra. El objetivo es explorar los datos y encontrar alguna estructura en su interior. El aprendizaje no supervisado funciona bien con datos de transacciones. Ahora, continuamos con el aprendizaje de refuerzo. El aprendizaje con refuerzo se utiliza a menudo para robótica, juegos y navegación. Con el aprendizaje con refuerzo, el algoritmo descubre a través de ensayo y error qué acciones producen las mayores recompensas. En este tipo de aprendizaje tiene tres componentes principales. Contamos con el agente, el que aprende o toma decisiones, el ambiente, todo con lo que interactúa la gente, y las acciones, que son lo que la gente puede hacer si aplica una buena política, inicialmente ante todo. Como vemos abajo tenemos unas pequeñas imágenes referenciales, donde nos indica los ingresos de datos sin procesar, el ambiente, que incluye recompensa, mejor acción, estado de selección del algoritmo, y la salida, que es el resultado final del mismo. Bien, ahora tenemos gráficamente el aprendizaje supervisado. Dice que se utiliza para predecir un valor continuo, regresión, estimación, predicción de valor de una casa basada en sus características, por ejemplo. También la clasificación se utiliza para predecir una clase o categoría, célula maligna, célula benigna, en los tipos de cáncer, por ejemplo. Bien, ahora en el aprendizaje por refuerzo, nos indica que determina qué acciones debe escoger un agente de software en un entorno dado con el fin de maximizar alguna noción de recompensa o premio acumulado. Ejemplo, disminuyó la velocidad de señal, no ofreció castigo. También tenemos el aprendizaje no supervisado. Nos dice inicialmente que clustering segmenta un conjunto de datos. La asociación se usa para buscar elementos o sucesos que a menudo se producen conjuntamente. Por ejemplo, artículos de maquillaje comprados por un usuario. Detección de anomalías. Se usa para descubrir casos anormales. La minería de secuencias. Predice próximos eventos. También, reducción de la dimensión. Se usa para disminuir el tamaño de los datos. Y el sistema de recomendación, como lo hace Netflix, se encarga de asociar la preferencia de las personas con gustos similares. Un ejemplo claro está en que, por ejemplo, terminas de ver una serie y te sale un mensaje automáticamente donde nos dice que quizás te interese esto porque viste esto. Bien. Y entrando un poquito más en detalle,
En cuanto al aprendizaje supervisado, tenemos dos gráficos. El de regresión y estimación, que va mucho más allá con el tema que quiere dar a entender la tendencia o a qué aproximación va. Puede usarse también un ejemplo claro, el clima. Y la clasificación, donde agrupan los términos con similitud con el fin de llegar a ya sea un resultado estimado final, clasificados en clase o alguna categoría. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Daniel López Villavicencio y continuando con la exposición, hablaré sobre lo que es el aprendimiento por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo es un área del aprendizaje automático que fue inspirado por la psicología conductista, en donde determina qué acciones debe escoger un agente de software en un entorno dado con el fin de maximizar alguna noción de recompensa o premio acumulado. Un claro ejemplo de esto es cuando yo voy conduciendo un carro y tengo al frente una señal de pare o un semáforo y este se pone en rojo, yo debo disminuir la velocidad. Si yo disminuyo la velocidad ante esa señal, lógicamente voy a frenar, pero no voy a terminar chocando a nadie ni lastimando. Ahora, si yo no freno, voy a tener un castigo. Ya sea voy a dañar un vehículo, lo voy a chocar, o termine chocando a alguien. Esto de aquí es muy utilizado en los sistemas de navegación, en la gestión de recursos, entre otros. Ahora, los aprendizajes no supervisados cuentan con unos algoritmos, entre ellos los más usados son los siguientes. El clustering es una técnica exploratoria de análisis de datos que se usa para organizar información en grupos con significado sin tener conocimiento previo de su estructura. Un ejemplo del clustering es que se puede utilizar para establecer tipos de consumidores en función de sus hábitos de compra, para poder realizar técnicas de marketing efectivas y personalizadas. Otro algoritmo que es muy usado son las reglas de asociación, que se usa para buscar elementos o sucesos que a menudo producen conjuntamente. En este contexto, el término transacción hace referencia a cada grupo de eventos que están asociados de alguna forma. Por ejemplo, la cesta de un supermercado, los libros que compra un cliente en una librería, etc. Por otro lado, tenemos lo que son las detección de anomalías. Esto es la identificación de elementos raros, eventos u observaciones que generan sospechas al diferenciarse significativamente de la mayoría de los datos. Normalmente los datos anómalos se pueden conectar a algún tipo de problema o evento raro, como por ejemplo lo que son los fraudes bancarios, los problemas médicos, defectos estructurales, equipos defectuosos, etc. Esta conexión hace que sea muy interesante poder elegir qué puntos de datos pueden considerarse anomalías, ya que al identificar estos eventos suele ser muy interesante desde una perspectiva empresarial. Ahora, la reducción de la dimensionalidad se usa para disminuir el tamaño de los datos. Los sistemas de recomendación actualmente en los últimos años se ha venido usando mucho esto, se ha hecho muy popular, entre los cuales los ámbitos más extendidos se encuentran en las recomendaciones de productos de tiendas online, películas, videos, músicas, libros, productos o recomendaciones de perfiles que uno puede seguir en las redes sociales. Un recomendador es un sistema que selecciona un producto que, si se compra, maximiza el valor tanto para el comprador como para el vendedor en un determinado momento del tiempo. Para hacer las recomendaciones, el sistema analiza y procesa información histórica de los usuarios, ya sea su edad, las compras previas que ha hecho, las calificaciones que le ha dado a las tiendas o aplicaciones que ha usado, etc. De los productos o de los contenidos, ya sean las marcas, modelos, precios, contenidos similares. ¿Y esto qué hace? Transforma en conocimiento accionable.
es decir, que predice qué producto puede ser interesante para el usuario y para la empresa. Los recomendadores también tienen cierto nivel de autonomía a la hora de representar las recomendaciones al usuario final. Y ahorita voy a dar paso a mi siguiente compañero. Gracias. Soy Ansandra Estrada López y voy a hablar sobre el tema de Machine Learning por lote. Vamos a hablar sobre Machine Learning por lote. Machine Learning por lotes, las predicciones por lotes son de utilidad cuando deseas generar predicciones para un conjunto de observaciones a la vez y luego tomar medidas en un determinado porcentaje o número de observaciones. Normalmente no existe un requisito de baja latencia para este tipo de aplicación. Es cuando la información llega a nuestro Machine Learning o a nuestro sistema y él va a tomar toda esa información va a tomar un cierto porcentaje para tomar una decisión o va a realizar las observaciones de cada dato que vaya ingresando al sistema. Por ejemplo, con Machine Learning tenemos, con Machine Learning tenemos un ejemplo de cuando desea decidir qué cliente dirigirse como parte de una campaña de publicidad para un producto, donde tendremos las puntuaciones de predicción para todos los clientes, ordenará las predicciones del modelo para identificar qué cliente presenta con mayor probabilidad de comprar y luego se dirigirá quizás al 5% de clientes principales con mayor probabilidad de compra. Esto se puede ver cuando nosotros realizamos alguna búsqueda, digamos, de comprar ya sea por un carro o una casa. Lo que hará las aplicaciones como las redes sociales es que nos va a presentar en su página o en su aplicativo contenido relacionado a la venta y compra de tanto de carros como de casa. No van a aparecer anuncios, no van a aparecer, digamos así, promociones y todo eso. En esta parte tenemos que tener en cuenta de que entre más sea la búsqueda que tengamos o realicemos tanto en Facebook como en otras redes sociales o por último en páginas web, lo que hará que va a dividir esas secciones y nos va a decir que tenemos más probabilidad en comprar por medio de Facebook o tenemos más probabilidad en comprar por medio de una página web o también sirve también para promociones como para alquilar servicio o contratar servicio. Eso nos dice que identificará a los clientes presentes con mayor probabilidad de compra y luego dirigirá al 5% de clientes principales con mayor probabilidad. O sea que de mi ejemplo, tengo más probabilidad de comprar digamos, mi carro o mis productos por medio de Facebook y no por las otras redes sociales o por una página web. Bueno, mi nombre es Kevin Barreto y continuaré con la exposición. El Machine Learning Online. En informática, el aprendizaje automático en línea es un método de aprendizaje automático en el que los datos están disponibles en un orden secuencial y se utilizan para actualizar el mejor predictor para datos futuros en cada paso. En otras palabras, este uso de este Machine Learning es para el análisis predictivo de datos. En contraposición a las técnicas de aprendizaje por lotes, se generan el mejor predictor mediante el aprendizaje. Los escenarios de predicción online son para los casos en los que se desea generar predicciones de manera individual para cada ejemplo, independientemente del resto de los ejemplos, en un entorno de baja latencia. Como ejemplo de este algoritmo de análisis predictivo para la detección de fraudes que fue sacado de la página del Banco Pichincha. Tenemos tres diferentes tipos de orígenes de datos. El algoritmo el que se va a usar de Machine Learning para la predicción de datos, las transacciones que hacen los usuarios y el algoritmo va a clasificar qué transacciones son autorizadas y qué transacciones no son autorizadas y detecta cuáles son el fraude. Tenemos un algoritmo de Machine Learning, evalúa probabilísticamente una a una de las transacciones en base a sus experiencias y entrenamiento con casos reales y considera cada una de las particularidades de transacciones antes de clasificarla como legítima o no. Además se caracterizan por ser ligeras y facilitar que la web cargue más rápido. En este sentido, un sistema de Machine Learning se basa en diferentes técnicas de estadísticas y la combinación de diversas fuentes de datos de origen de la transacción. Como vemos en este caso, tenemos tres diferentes fuentes de datos. El importe de cada dispositivo
con el fin de que el algoritmo diseñado a la medida encaje en el negocio, en este caso en el negocio del Banco Pichincha. De esta forma puede clasificar automáticamente una transacción como fraudulenta o no y cortar su desarrollo antes de que se produzca el fraude. La implementación de estos sistemas de Machine Learning son muy favorables ya que permiten varias ventajas, como aumentar la eficiencia en muchos otros departamentos de la organización, por lo que aumenta la rentabilidad de la empresa y reduce el número de reclamos de los clientes, en las que sus transacciones han sido clasificadas como fraudulentas por un sistema de reglas predefinidas cuando en realidad no lo son. Bueno, como sugerencia al tema de Machine Learning para análisis predictivo, una herramienta que sugerimos bastante es la de CloudML. Esta es una serie de servicios de Machine Learning que están disponibles en Google Cloud Platform. Recauda datos, entrena un modelo y aprende a predecir comportamientos. Todo esto a partir de los datos que se provee Google mismo. De esta forma puedes descubrir cómo crear un algoritmo predictivo usando el Machine Learning. Y de esa forma puedes aplicarlo en diferentes tipos de aplicaciones que uno tenga. Bueno, y eso fue todo por nuestra exposición con el tema de Machine Learning. Y gracias.